Erdion guztioi, pasaren astelehenean Osakidetzan dauden arazoei buruz hitz egin genuen. Eta gaur, adinekoen kezka den beste arlo bati buruz hitz egin nahi dugu. Zaintza. Osakidetzan ematen den privatizazioa kritikatzen dugu, baina zaintzari arreta emateko zerbitzuak guztiz privatizatuta daude. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua, eguneko zentroak edota egoitzak privatizatuta daude. Hemos criticado en numerosas ocasiones la privatización en Osakidetza, pero si hay servicios privatizados en algún sector, ese es el de la atención a la dependencia. La valoración de la dependencia la realizan Médicos Vizcaya, con un contrato de unos 6 millones anuales. El servicio de ayuda a domicilio está privatizado en la inmensa mayoría de ayuntamientos. Los centros de día y las residencias son privadas. En Vizcaya, de 10.000 plazas residenciales, solo 200, un 2%, son de gestión pública. 5.090, la mitad, están concertadas, es decir, financiadas con dinero público de todas y todos, pero gestionadas por empresas privadas que hacen negocio con los cuidados, y el resto son totalmente privadas. Zaintza guztion beharra da, baina gutxi batzuen negozioa bihurtu da. Behin eta berriro, erakundeek hitz egiten digute iraupen luzeko zaintzaz, gero eta gehiago bizi garelako eta beraz, gero eta zainduak izateko behar handiago eta denbora gehiagotan behar dugulako. Baina zaintzari buruzko politika publikoetan ez dago aldaketarik. Ez du inondik ikusten zaintza eredu berririk. Las instituciones nos hablan de cuidados de larga duración o de desfamiliarizar y desfeminizar el cuidado, pero no hay ninguna medida para ello. El cuidado sigue recayendo en las mujeres, o bien de la familia, o bien mujeres migradas, que en muchos casos sin contrato o con contrato de trabajadoras de hogar, cuidan de las personas dependientes. Y cuando el cuidado se da fuera del hogar, nos encontramos con situaciones de explotación, como las denunciadas por el sindicato LAB, una red de explotación laboral machista y racista en varias viviendas comunitarias. Trabajadoras sin contrato o con contratos que no se corresponden con su jornada real y obligadas a pagar a su empleadora la seguridad social. Situaciones que sin duda repercuten en el cuidado a las personas residentes en esas viviendas comunitarias. Una sola trabajadora por turno para cuidar a 14 personas que además, incumpliendo la legalidad, no son autónomas, sino que en muchas ocasiones tienen una gran dependencia. Y todo esto por el módico precio de 2.500 euros al mes. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak oso kezkatuta gaude egungo zaintza sistemaz eta kezka hori menpeko pertsonen zenideen elkarteekin partekatzen dugu. Horregatik, otsailaren 21 goizean, 10:00 ordu bat arte, antolatu dugu elkarrekin jardunaldi bat, reflexionando sobre los cuidados. Nola zaintzen zaituzte? Desde el movimiento de pensionistas de Euskal Herria y en especial las mujeres pensionistas, llevamos tiempo reflexionando sobre cómo queremos ser cuidadas y cuidar. La preocupación porque el cuidado sea público, universal y de calidad es compartida con la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas Dependientes. Por eso hemos organizado una jornada llamada Reflexionando sobre los cuidados, ¿cómo te cuidan?, para el sábado 21 de febrero, de 10 a 1 en la Bolsa, en Bilbao. En la primera parte hablaremos del maltrato en cuidados de larga duración, una realidad oculta a la que es necesario responder. En la segunda parte, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria y la Federación de Familiares de Personas Dependientes expondrán sus principales retos o preocupaciones en torno al actual sistema de cuidados y debatiremos conjuntamente sobre los temas planteados. Lehen jardunaldia da, eta espero dugu abiapuntua izatea bi elkarteen artean adosteko zeintzuk diren aldarrikapen nagusiak eta nola egin zaintza sistema publiko universal eta kalitatezkoaren aldeko borroka bultzatzeko.
Zaintza erdugunera ekarri behar dugu eta hemendik animatzen zaituztegu otsailaren 21ko jardunaldian parte hartzera. Guztion artean egungo zaintza sistema eraldatuko dugu eta zaintza eskubidea guztiei bermatzea lortuko dugu. Zaintza publiko, duin eta kalitatezkoa. Zaintza ez da negozioa.